Padre, gracias por la oportunidad de poder hablar de ti, de tu Hijo otra vez. Sé con nosotros, danos sabiduría, discernimiento. Danos lo que no tenemos para hacer lo que no podemos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando de ser un siervo para su gloria y algunos de ustedes conocen, porque estuvo aquí, según supe, al pastor Otto Sánchez. ¿Alguno lo conoce, verdad? Claro, ok. Entonces, esto que le voy a contar fue de él que lo oí. Usted sabe que el Señor Jesucristo nos llamó, o nos dijo, nos enseñó que cuando hayamos hecho todo, lo único que podemos decir, siervos inútiles somos. ¿Han oído eso? ¿Lo han leído, verdad? Ok. Levanten la mano, ¿cuántos de los que están aquí piensan que al llegar al reino de los cielos, el Señor, aquí estoy yo lo hice todo lo que me tocaba hacer? Ninguno, ¿verdad? Entonces, el pastor Otto, un día conversando conmigo, él es muy chistoso, me dice, oye Miguel, es que nosotros ni eso somos, nosotros somos candidatos a siervos inútiles. Porque ni siquiera llegamos a hacerlo todo. Pero pensamos que el reino de los cielos nos van a recibir con bombos y platillos porque nosotros sí descollamos. Claro, nos van a recibir con gozo porque eso es lo que la palabra dice, pero no es porque nosotros hayamos brillado tanto aquí debajo, honestamente. Entonces, bueno, hay una segunda sesión ahora que tiene que ver, déjame poner mi reloj, que tiene que ver con este mismo tema, pero lo vamos a hacer a partir de otro texto y otro personaje, que es el apóstol Pablo. Pero antes de eso, déjame por lo menos mencionar algo que no mencioné en la charla anterior y eso ya nos sigue conectando. Cuando tú vives para su gloria, Dios no se crece, que Dios no cambia. Tú te enriqueces. Cuando tú vives para su gloria, Dios no cambia, tú cambias. Dios no está más gozoso cuando tú vives para su gloria. Dios está gozoso en sí mismo, plenamente. Él es perfecto siempre. Tú estás lleno de gozo. Y finalmente, Dios no se siente más realizado porque Dios es perfecto en sí mismo. Tú te sientes con sentido de propósito, de dirección, de gozo, de paz. Tú te sientes realizado. Entonces, al final, cuando tú glorificas a Dios, la única persona bendecida eres tú, no Dios. Como Dios es perfecto y Él no tiene necesidad, lo único que Dios quiere es darte de lo que Él tiene y que en un sentido, lo voy a poner en lenguaje muy humano, le sobra para dar. Eso es bueno que lo entendamos, porque nosotros, yo he oído muchas veces, pastor, pero Dios quiere que vivan siempre para su gloria. Eso no es como egoísta de su parte, como que no estamos hablando del mismo Dios. Porque egoísta solamente puede ser una persona con necesidades. Dios no tiene necesidades. Dios no te pide que viva para su gloria porque hay algo que tú le aportas. La población entera, la civilización entera puede decir hoy que no va a adorar a Dios y Dios se queda igualito. O sea, Dios no cambia, hermanos. Lo que Dios está tratando es de darte de lo que Él es y tiene para que tú puedas disfrutar una parte, porque somos criaturas, de lo que Él es y siente. El único bendecido eres tú. Y yo creo que eso es importante, para que no nos vayamos de aquí pensando lo mismo que algunos me han dicho acerca de Dios. Ok, entonces ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. La razón por la que quise hacerlo de esta manera, dos razones. Por un lado, cuando el pastor Yannick me escribió, eso fue lo que me dijo como subtítulo, ¿verdad? Hablando de Jesús y de Pablo. Y por otro lado, porque mucha gente piensa que Jesús vivió de una manera porque era Dios y obviamente Dios es Dios. Y se nos olvida que ha habido personas como Pablo que han vivido para la gloria de Dios siendo tan pecadores como nosotros. De hecho, Pablo llegó a decir en un momento dado que él era un hombre, el peor de los pecadores. Entonces, el peor de los pecadores, Pablo, supo vivir para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo luce? ¿Cómo pensó? Para que yo tenga una ilustración como un modelo humano, aunque Cristo fue humano, pero un modelo humano sin participación divina, que yo pueda decir, ok, pues se puede. Entonces yo te voy a leer un texto de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque sabéis, versículos 5 al 8, porque sabéis, o mejor dicho, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido, escucha, en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Wow, pues llegasteis a sernos muy amados. La razón por la que estoy mencionando o enfatizando esto es porque, hermanos, es posible ser un creyente y no vivir para la gloria de Dios. Es posible definir el Evangelio, sacar excelente puntuación en un examen acerca del Evangelio y no tener una vida definida por el Evangelio y vivir para la gloria de Dios. Los que viven para su gloria, tenemos que mostrar, tenemos que hacer el esfuerzo, pero no creo que sea un esfuerzo, pero debemos demostrar la obra del Evangelio tallada en nosotros. No podemos hablar del poder del Evangelio si otros no pueden ver el Evangelio en mí. Porque ¿de qué poder me estás hablando? Bueno, que ya yo soy salvo. Sí, pero la pregunta es, o mejor dicho, el problema es que yo no sé si tú eres salvo. Tú dices que eres salvo, pero no puedo ver el poder del Evangelio. Pero si el Evangelio está tallado en mí, claro que lo puedo ver porque yo veo cómo tú vives, yo veo cómo me hablas, yo veo cómo te relacionas conmigo. El problema del creyente, yo creo que se puede explicar por un video que vi esta mañana, ya no recuerdo, pero imagínate que Katy me dice en la casa, mira, dame el favor y friega los platos. Pero eso es un asunto de divorcio o no divorcio. No es un asunto de divorcio o no divorcio. Pero yo no tengo deseo de hacerlo. Entonces el próximo día, mira, gracias. Mira, Miguel, tú podrías, no sé, limpiar el patio. ¿Es un asunto de divorcio o no divorcio? No, claro que no. ¿Qué clase de pregunta es esa? Bueno, no tengo deseo de hacerlo. ¿Cuánto tiempo tú piensas que va a durar ese matrimonio? No va a durar mucho, ¿verdad? ¿Cuál sería la calidad de la relación de ese matrimonio? No sería mucho. Eso pasa cuando tú le hablas a un cristiano acerca de ciertas cosas que él debiera exhibir en su vida y te dice, pero no es un asunto de salvación. ¿Sabes lo que tú me acabas de decir? Que tú quieres llegar al reino de los cielos con el mínimo. ¿Con cuánto que se pasa el examen? Con 70. Eso es lo que yo quiero sacar. ¿Cuánto? ¿Tú piensas que Dios va a ser glorificado de esa manera? ¿Tú piensas que Dios, que el resto de la población que te ve piensa que eso es la vida de un cristiano, una vida mediocre, que a veces es consistente con la salvación, pero otras veces no es consistente? Hermano, no se trata de si es asunto de la salvación o no salvación. Se trata de que el propósito de mi vida es la gloria de Dios. Y ahora, por todos los beneficios dados, comenzando con mi salvación, lo único que yo puedo hacer en agradecimiento es vivir para la gloria de Dios. De lo contrario, yo soy un ingrato. Y eso no luce bien, pero a mí no me aprovecha, a mí no me bendice
y a mí no me da dirección. Entonces, lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Un cristiano que vive para la gloria de Dios tiene un testimonio público al que puede apuntar, que habla de quién Él es. Escucha como Pablo lo dice en el texto que leí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, ustedes lo saben, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Ustedes lo saben. Ese es mi testimonio. Número 2, versículo 2 ahora. Después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis. Ustedes saben que yo fui maltratado en Filipo. Después de Filipo, yo salí para acá, para Tesalónica. Yo llegué aquí después de haber sido maltratado allá. Versículo 2:5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Yo no me estoy inventando esto. Yo no le estoy creyendo, yo no estoy hablando con palabras bonitas. Yo le estoy hablando de lo que ustedes saben. Yo viví esto, ustedes lo vieron. Ustedes son testigos. ¿Te imaginas? Que nosotros los cristianos podamos decirle a nuestros amigos, familiares, hijos, vecinos, no, ustedes saben cómo yo soy. Ustedes saben cómo yo vivo. Ustedes saben que yo no hago eso. Ustedes saben, bueno, Pablo tuvo un testimonio público al cual pudo apuntar. Número 2, un cristiano, un siervo para su gloria, está preparado para sufrir por causa del evangelio. Y el sufrimiento que él experimenta no lo detiene en su camino. 2:2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor después de, confiados en nuestro Dios, de hablaros del evangelio de Dios en medio de mucha oposición. O sea, yo salí de Filipos, donde me maltrataron, vine para Tesalónica y aquí, después de haber sido maltratado, seguí con el mismo valor, hablando del mismo evangelio y del mismo Dios. ¿Sabe qué pasó en Tesalónica? También lo persiguieron y tuvo que salir corriendo. De hecho, él estuvo, no pasó mucho tiempo en Tesalónica, aunque las opiniones pueden variar, pero el texto de Tesalónica dice que él estuvo hablándoles 3 días de reposo en las sinagogas. Si él habló solamente 3 días de reposo en la sinagoga, implica que él estuvo 3 semanas. Otros, y yo me inclino en esta otra dirección, es que él habló en la sinagoga por 3 días de reposo y luego tuvo que salir y seguir hablando en otros lugares. La razón por la que yo digo eso es porque cuando tú lees la primera carta a los tesalonicenses, para mí esa es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. De la manera como Pablo le dice, hagan tal y tal cosa como ya están haciendo. Hagan tal y tal cosa como ya están haciendo. Cuando recibiste la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 13 creo, no la recibiste como la palabra de los hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Capítulo 1, vuestra fe se ha esparcido por toda Macedonia y más allá, por Acaya. Todo el mundo está hablando de vuestra fe. Esta fue una iglesia impresionante. Yo no creo que eso se logró en 3 semanas, pero Dios es Dios y lo puede hacer. Pero pasó no mucho tiempo y sin embargo la iglesia mostró una obra impresionante, pero la clave está en 2:13, porque cuando recibiste la palabra de Dios, no la recibiste como la palabra de los hombres, sino como la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes reciben lo que se le predica, si es de la palabra que sale, como la palabra de Dios, su compromiso debiera ser diferente. Y el de todos nosotros. Dios habló. Dios habló. ¿Tú te imaginas lo que es? Bueno, eso fue lo que pasó con esta iglesia. Número 3, cuando vives para la gloria de Dios, otros ven la obra de fe tallada en tu persona. Y una de esas marcas que es tallada en tu persona es el valor para hablar ante la adversidad. Segunda parte del capítulo 2, versículo 2. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué es lo que le da valor a alguien? Puede ser un evangelista, pero puede ser alguien común y corriente, para hablar del evangelio sabiendo que hay una amenaza posible de que yo caiga preso o me persigan. El valor del evangelio y el valor de cada alma que se puede perder si no oye el evangelio. Hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Tú te imaginas el valor de un alma que el diablo y Cristo están detrás de la misma alma? Uno para salvarla y el otro para condenarla. ¿Te imaginas el valor?
Entonces el valor del evangelio y el valor de las almas, su salvación, hace que yo tenga el valor de hablar en medio de la adversidad, en medio de la oposición, independientemente de los riesgos. Número 4, creo. Alguien que vive para el evangelio, alguien que vive para su gloria, es sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar. 2:3 de 1 Tesalonicenses. Pues nuestra exhortación no procede ni de error, ni de impureza, ni con engaño. Hermanos, lo que más hay es engaño desde múltiples púlpitos hoy en día. Desde prosperidad ofrecida, como si Dios alguna vez prometió prosperidad, hasta 1000 otras cosas que tú dices, pero en serio, no temen las consecuencias de lo que Dios pudiera traer. Pablo dice, hey, ustedes saben, porque le dice 3 veces, ustedes lo saben, ustedes lo saben, ustedes lo saben, que nuestra exhortación, nuestra enseñanza, no fue con impureza, ni con engaño, ni de error. Él no buscó la aprobación de los hombres, se lo dice aquí mismo también. Cuando tú verdaderamente vives para su gloria, tú no diluyes la verdad, tú no escondes la verdad, tú no dices la verdad a medias. Tú no quieres la aprobación de los hombres y la de Dios al mismo tiempo. Tú quieres la aprobación de Dios. Si los hombres te la dan, amén. Si no te la dan, ¿sabes qué? Cristo no tuvo la aprobación de los hombres. La tuvo tampoco que lo crucificaron, pero tuvo la de Dios. Nosotros tenemos que estar más preocupados por nuestro testimonio que por un título que yo pueda tener o una obra que yo pueda hacer. En la época de Moisés, Faraón tuvo el título, pero Moisés tuvo el testimonio. En la época de Daniel, Nabucodonosor tuvo el título, la posición, el poder, pero Daniel tuvo el testimonio. En la época de Cristo, Pilato tenía el título y la posición y el poder humano, pero él tuvo el testimonio. Y alguien que vive para su gloria tiene un testimonio al que puede apuntar. ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Como le dijo Pablo a los tesalonicenses. Número 5, cuando vives para su gloria, tú hablas la verdad de Dios. Tú hablas la verdad de Dios y la vive. 2:3. Pues nuestra exhortación no procede otra vez. No procede de error, ni de impureza, ni es con engaños. Su fuente de información, la palabra sin engaño, sin error, pero yo lo viví entre ustedes. Ustedes lo saben. No es algo que yo simplemente le estoy diciendo y que alguien pudiera decir, bueno, habría que ver, porque él no vivió eso entre nosotros. Bueno, oye lo que dice Pablo, de que él habló así, pero eso no es verdad. No, él está convencido de cómo él vivió, pero él vivió como habló. Y de ahí le mencioné ya el libro que va a salir prontamente. ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Un hombre que vive para la gloria de Dios es un hombre que ha sido probado y aprobado por Dios. O sea, Dios te aprueba cuando tú vives para su gloria. 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Tú eres probado, cuando pasas la prueba, eres aprobado. Y la prueba no es, en mi caso, mucho más personas bautizadas, mucho más personas, mucho más iglesias plantadas. Esa no es la prueba, es una prueba de carácter. ¿Cómo vives lo que hablas? En inglés usan mucho la frase walk the talk, o sea, camina como tú hablas. Y de eso es que el apóstol Pablo continuamente les recordó a sus discípulos. Es que ustedes lo vieron, yo viví esto entre ustedes. Yo no le estoy diciendo que otros tendrán que contarle lo que yo hice. Yo lo viví entre ustedes y por tanto yo soy un hombre probado y después aprobado. Ese es un hombre que procura, un hombre o una mujer, el favor de Dios y no el favor de los hombres. Aquí está 2:4, segunda parte. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Nosotros tenemos un afán por nuestras inseguridades de aprobación de los hombres. Recuerda lo que Pablo le dice a los Gálatas. Si yo buscara todavía el favor de los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Si yo no puedo ser un siervo de Cristo cuando todavía la aprobación de los hombres es mi mayor interés. Yo me digo a mí mismo continuamente, la gente que hace cosas a oscuras, a escondidas,
o que tiene un amante. Yo digo, pero ellos están relajando. O sea, ¿de quién ellos piensan que se están escondiendo? ¿De los hombres? No, no son los hombres que te van a juzgar. Claro que no. O sea, si ya, bueno, dicho de otra forma, ¿verdad? Es un pecado a escondidas aquí debajo en la tierra, es un escándalo en los cielos. Se sabe. Entonces, yo me estoy autoengañando. Pero la respuesta de esa persona sería, no, pastor, porque a mí me interesa mucho la aprobación de eso, pues de eso es que yo me estoy escondiendo. Pero no teme la disciplina de Dios, no teme las consecuencias de Dios. Cuando tú temes a Dios, en el sentido primero de reverencia, le honra, le amas, y luego en términos de que al final Él es quien juzga e impone las consecuencias, tú no andas buscando esconder tu vida de los hombres, porque ellos no son tu mayor preocupación, ni tu primera preocupación. De hecho, ninguna preocupación. Y eso es un recordatorio que yo he hecho a lo largo de los líderes de mi propia iglesia. Hermanos, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer porque entendemos delante de Dios que es lo que debemos hacer. Que la gente hable, que la gente diga, despreocúpate de eso. La semana pasada estaba enfatizando eso otra vez. Olvídate de la gente. Después que tengamos claro que oramos, tenemos la conciencia tranquila delante de Dios, de que este es el camino. ¿Sabe por qué? Porque la única persona que lo hizo todo bien, la gente lo crucificó. El pueblo lo crucificó. Entonces no puedo vivir preocupado por el que dirán. Pero yo vivo no preocupado por el que dirán, cuando en realidad mi interés es la gloria de Dios. La gloria de Dios, nada más. No me interesa ninguna otra cosa, ningún otro aplauso. Entonces esa persona no busca congraciarse con los hombres, no busca quedar bien con el gobierno de turno, dependiendo de donde esa persona trabaja. No busca estar en buenos términos con los poderosos, con personas de influencia. No necesita gente que le opinen bien de ellos mismos. O sea, que te aprueben todo lo que tú piensas y todo lo que tú dices. No, nosotros no necesitamos nada de eso. Y lamentablemente, cuando Santiago le escribe a quien él escribió, les habló de que ellos estaban dando preferencia a gente de dinero, de poder, que los sentaban en las primeras filas. Y cuando llega un hermano más empobrecido, entonces le dice que se siente atrás o en el piso. ¿En serio? Sí, porque... Pero esas personas no estaban viviendo para su gloria. Estaban viviendo justamente para la aprobación de otros, y de esos otros, sobre todo, los poderosos, los ricos, los de influencia, los de nombre. Olvidémonos de todo eso. Por eso es que decía al principio, cuando comencé a hablar en la primera sesión, el mejor título que tú me puedes asignar es de un siervo para su gloria. Eso me honra más que cualquier otro. Un hombre que vive, una mujer que vive para su gloria, es enemigo de la prosperidad como el mundo la entiende, la busca, la conoce, y de la gloria de los hombres. Aquí está, 2, 5 y 6. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabra lisonjera ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Okay, aquí está Pablo diciendo, yo le estoy diciendo a ustedes lo saben, pero ¿sabes qué? Yo estoy llamando a Dios como testigo de lo que le estoy diciendo. Ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Aquí está un apóstol verdadero, no uno de los falsos. Y un apóstol verdadero dice, mira, yo tenía esa autoridad como apóstol, pero yo lo único que estoy haciendo es imitando a Cristo. Y teniendo la autoridad, no le impuse nada de eso, no busqué su gloria, no busqué su dinero tampoco. No, yo no vine aquí para lucrar. Yo no vine aquí para hacer una iglesia y recibir dinero, ya sea de las donaciones de ustedes, que obviamente la palabra manda a que nosotros apoyemos la obra de Cristo. Pero una cosa es eso y otra cosa es para yo enriquecerme. Ni para membresía de la iglesia, mucho menos. Si yo no vine a eso, yo vine a predicar el evangelio. Un hombre que vive para su gloria es manso, es humilde, vive preocupado por aquello que Dios ha puesto en sus manos. Un hombre manso. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde. Déjame parar ahí un momentito. ¿Qué es lo que sigue después? Coma, porque el texto no acaba ahí. Porque se nos olvida lo que sigue. Hay una serie de versículos claves en la palabra que todo el mundo recuerda la primera mitad.
y hallaréis paz para vuestras almas. Mucha de la ausencia de paz con la que tú y yo vivimos es falta de humildad y mansedumbre. Porque es el orgullo que se sigue preocupando. ¿Y qué dijo? ¿Y qué no dijo? Y habló mal de mí. Y no puedo dormir. Y ahora vive irreconciliado con otro. Todo eso es el orgullo de nosotros. Cristo dice, tú sabes qué, aprended de mí, no, ni siquiera de Pablo, de mí, porque nadie lo puede exhibir mejor que yo, que soy manso y humilde de corazón, no en palabras, no de corazón. Entonces un hombre que vive para su gloria es manso y humilde, como Pablo, y preocupado por aquello que Dios puso en sus manos. Escucha lo que dice en 2:7, más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Me encanta esta ilustración, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¡Wow! Piensa en una madre, en una buena madre, que cría con ternura a sus propios hijos, cómo los amamanta, cómo los cuida, cómo se levanta en la noche, cómo se preocupa. Pablo dijo, yo viví así entre ustedes. Yo fui un pastor benigno y tierno. ¡Wow! Eso humilla a cualquier pastor, comenzando conmigo. Es impresionante. Pero eso es un hombre de carne y hueso, pecador, que de hecho, de alguna manera, de forma indirecta, se nos dejó ver que él luchó en un momento de su vida con el orgullo, porque cuando él le pide a Dios que le remueva el aguijón, Dios le dice por qué él iba a dejar el aguijón. Para que no te enorgullezcas de las revelaciones que se te han hecho, Pablo. O sea, tú has tenido revelaciones que nadie ha tenido, pero tú corres un riesgo de enorgullecerte, de manera que te vamos a mantener bajito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Persecuciones, cadenas, cárceles, naufragios, en desnudez en ocasiones, carencia. ¡Wow! Eso es como Dios lo hace. Entonces tú puedes ver que Pablo llegó a ser todo lo opuesto de eso, manso, humilde. Entonces esa persona, obviamente, por definición, no es orgullosa, no es iracunda, no te da arranques de ira, no es fácilmente indispuesta, no tiene una personalidad compleja, no se anda diciendo, oye, que fulanito, que no es fácil tratarlo. No, una persona sencilla. No es difícil de entender, no es difícil de relacionarse con él. No, es simple, es simple. Y eso es importante porque como que nosotros pensamos que vivir para la gloria de Dios es un concepto como tan místico, tan teológico, que a nosotros se nos olvida que eso es tan sencillo como el desayuno de mañana en la mañana. O mejor dicho, tan cotidiano como el desayuno de mañana en la mañana. Esto es como luce. Esto es como luce en el día a día. Fruto de un trabajo de Dios en tu persona, pero esto como luce ante otro, como Pablo se está describiendo. Pero no sé si te has dado cuenta, o si recuerda, que Pablo tiene un currículum de dolor y sufrimiento y cárcel y persecución impresionante. Y todo el mundo quisiera la vida de Pablo, o la relación de Pablo con Dios, o la humildad de Pablo, pero sin los sufrimientos de Pablo. No se da. No se da. Yo no sé cómo lo hacen hoy, pero yo sé que quizá lo hacen similar en muchos lugares, pero yo recuerdo cuando yo estaba más pequeño, que en mi casa compraban cierto tipo de carne y había un ablandador y era como un martillo, boom, boom, boom. Así se ablanda el corazón del hombre. Boom, 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 literalmente hablando. Eso es como Dios trabaja en nosotros. Y nuestro corazón es más duro que esa carne que yo acabo de mencionar. Hermanos, si tú abrazas el Evangelio y deja que el Evangelio haga su trabajo en ti, una de las cosas que tú vas a comenzar a ver es que el Evangelio ablanda el carácter del individuo. Recuerda que Cristo, el Evangelio lo escribió Cristo y lo vivió Cristo. Entonces cuando hablamos del Evangelio, no es simplemente que la fe por obra, la fe por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús.
Ese es el mensaje de salvación que describe el corazón del Evangelio. Las implicaciones del Evangelio son otra cosa, porque en el mensaje que Cristo escribió hay un elemento de autorrenuncia, que ya lo vimos, hay un mensaje de autorrenuncia, un mensaje de humillación, hay un mensaje de sacrificio, hay un mensaje de servicio. Bueno, cuando tú abrazas el Evangelio, eso ablanda tu carácter, te vuelve sensible, sencillo, sinceramente afectuoso, hasta el punto de quererle servir a otros. Hasta el punto que a Pablo lo llevó a servirle a otros como una madre sirve a sus propios hijos. Así es como me comporté, dice Pablo, entre vosotros. Ustedes mismos son mis testigos. ¡Wow! O sea, como yo le estoy hablando, es como yo me comporté. Y yo no le voy a pedir a la próxima iglesia que testifique eso, no a ustedes. Yo le estoy sacando cuenta a ustedes. Así mismo yo me comporté. Ustedes son mis testigos. ¿Cómo sabéis? Otra vez. ¿Ok? Entonces, una persona que vive para el Evangelio es una persona sufrida por su causa. No que le encante el sufrimiento, no que le ora y dice, Dios, mándame sufrimiento. No, pero vivir para la gloria de Dios implica muchas veces sufrimiento, el sufrimiento del rechazo de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de la sociedad, de quien tú quieras. Es un hombre sincero, transparente, ante Dios y ante los hombres. Un hombre probado por Dios, por la vida. Centrado en Dios, no son los hombres. Y manso y humilde, como ya dijimos. De manera que tú puedes ver en el apóstol Pablo cómo luce y vive un siervo para su gloria, porque Él nos sirve de espejo a nosotros. Nosotros no podemos leer la Biblia, hermanos, como muchas veces la leemos, donde leemos, aprendemos las historias, nos impresionamos de Pablo y salimos de ella y cerramos la Biblia sin decir, wow, pero yo no soy así. Entonces, yo tengo que leer la Biblia primero como un espejo, incluyendo cada sermón que yo voy a predicar. Yo no puedo entrar a la Biblia para preparar un sermón para otros. Va a ser para otros después que sea para mí. Yo tengo que abrirla como un espejo y que yo pueda decir, cuando yo leo cosas del apóstol Pablo, yo digo, wow, me falta mucho. Pero tengo que admitirlo para poder pedirlo entonces a Dios. Y eso es de lo que, por la razón que estamos viendo estos textos. Un siervo para su gloria, a la hora de ministrar a otro, no entrega simplemente una enseñanza, él entrega su vida también a los demás. Mira como Pablo dice en 2:8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a sernos muy amados. Pablo, ¿qué fue lo que tú hiciste? No le entregué mi vida. ¿Y por qué tú hiciste eso? La última parte. Porque llegaron a ser muy amados. Como los amé, entonces fui y le prediqué, pero cuando le prediqué, le entregué la enseñanza y le entregué mi vida también. No, que uno no puede hacer eso porque la gente es muy mal agradecida. Si es por mal agradecimiento, a nosotros nunca nos hubiesen venido a buscar desde los cielos. Porque si de ingratitud se puede hablar, de eso somos todos nosotros pecadores. Ahí estamos todos nosotros en falta, lamentablemente. Y eso no es un pecado pequeño. A nosotros se nos olvida que la queja es solamente la otra cara de la moneda donde está ingratitud. Ese fue el problema de Dios con los israelitas en el desierto, que ellos se quejaron continuamente, pero tú nunca oyes, en 40 años registrado en el Pentateuco, nunca tú oyes al pueblo darle gracias a Dios, ni nunca oyes al pueblo orarle a Dios. ¿Sabes lo que hizo? Se quejaron ante Dios, vía Moisés. Lo único que hicieron. Entonces, la ingratitud es un problema del corazón humano. Y la manera de trabajar eso es recordando que no importa lo poco que tenga, eso es por gracia. Yo merezco menos de ahí. Y entonces aprender, como Pablo dijo, yo he aprendido el secreto de vivir en la abundancia y en la escasez. Qué bueno que lo dijo así, porque eso tú no naces así. Yo he aprendido el secreto de estar contento, léase, sin quejas, en la abundancia y en la escasez. He estado
en desnudez, he pasado hambre, dice Pablo. Pero él entregó su vida a esta gente. De 9 al 12, de 1 Tesalonicenses 2, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. Wow, o sea, no me den nada. Yo voy a trabajar de día, de noche, altas horas, porque yo no quiero cargarlo financieramente. Eso no implica que el ministro de la palabra no sea digno de su trabajo, porque la palabra misma defiende el hecho de que el obrero es digno de su trabajo, o de su paga, o como quiera que queramos decirlo. Lo que le está diciendo, en el caso de ustedes, que es similar a lo que escuché, ¿verdad?, que quisieron hacer esta conferencia gratuitamente, y nosotros por años hicimos por su causa gratuitamente, como ejemplo de que nosotros no queremos dar la impresión que a nosotros nos interesa la parte económica, a nosotros nos interesa el evangelio, que corra, que la gente lo oiga, que se salve, que se santifique, y ya después la iglesia local apoyará a sus pastores y los apoyará de toda la manera que pueda hacerlo. De día y de noche, para no serlo de carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios de esa manera. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis, otra vez, de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Wow. Primero como una madre tierna, ahora te habla de que los exhortábamos. Es como la función de un padre muchas veces tiene que ver con la disciplina. Sí, yo hice eso también, pero lo hice con ustedes como si hubiesen sido mis hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los llamó a su gloria, a su presencia. Y sois testigos y lo saben. Entonces ahí tú puedes ver que Pablo insiste, ustedes me vieron viviendo, y eso es como luce una persona que vive para su gloria. Otros pueden testificar. Él evita ser piedra de tropiezo, 2:9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser, esa es la piedra de tropiezo, carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Tú recuerdas que cuando Pablo le escribió a los Corintios, Pablo le habían preguntado aparentemente que si era lícito comer carne sacrificada a los ídolos. La carne más barata en esa época era la que se sacrificaba a los ídolos. Se sacrificaba mucha carne, muchos animales a los ídolos, esa carne bajaba al mercado y claro, como habían tanta carne sacrificada, era la más barata. La iglesia primitiva era pobre y era de la carne que podían comprar. Y Pablo dice, oye, la carne, si eso no es problema para ti, te la puedes comer. Eso no es ningún problema. Para aquellos que piensan que los espíritus de que viajan en maletas y se transmiten de un lugar a otro. Si había una carne que podía ser poseída por los espíritus, era la que sacrificaron a los espíritus. Y Pablo dijo, cómetela, no tenga problema. Ahora, si tú vas a comer delante de un hermano que tiene problema con la carne, no te la comas. Y Pablo dice entonces en ese contexto, que si eso fuese a ser piedra de tropiezo, no comeré carne jamás. O sea, Pablo está dispuesto a decir carne, no, ya yo no como carne, simplemente para no ser piedra de tropiezo. ¿Por qué él hizo eso? Porque él vivía para la gloria de Dios. Y él no quería realmente disfrutar algo que a su hermano le pudiera hacer daño. ¿Ok? Entonces, si tú vas a evitar ser piedra de tropiezo, eso quiere, para Pablo, eso significó que él trabajó de día y de noche. A veces eso significa perder dinero. Él le dice a los corintios que estaban llevando hermanos en la fe, que estaban yendo a la corte, tú le dices, asume la pérdida, hermano. O sea, tú estás llevando a una gente a la corte, ante incrédulos, ¿qué ellos van a pensar? Pierde. Eso es en términos de dinero. Imagínate ahora en términos de ofensa. No, que me ofendió, yo no voy a hablar con él. Asume la pérdida. Asume la ofensa. Es como la primera vez que yo reflexioné sobre esto, me imaginé a Cristo en la cruz como con el pecho abierto, donde Él decía, sí me ofendieron, pero yo lo voy a asumir. Yo voy a asumir la ofensa, yo voy a asumir la inmadurez, yo voy a asumir en este sentido, voy a asumir, abrazar el orgullo de fulano. Y voy a decir, Padre, perdónalo,
porque no sabe lo que hace. Eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, esa persona que ama con la ternura de una madre, que disciplina como a sus ovejas como si fueran hijos de él, que quiere ser como un padre para ellos, está dispuesto a perdonar la ofensa, a humillarse, aun si lo humillan, a permanecer en silencio, a quedarse callado como Cristo lo hizo, porque Él vive para su gloria. Esa persona también, como verdaderamente vive para su gloria, Él tiene un testimonio vertical y horizontal. Míralo aquí en 2 días. Vosotros sois testigos y también Dios. Vertical y horizontal. De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Clarito. Pablo apela al hecho de que él vivió irreprensiblemente. Es una palabra grande. Irreprensiblemente. Dice, pero ustedes no son los únicos testigos de eso. Dios también. Wow. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo es que vivió sin pecado. Que tú puedes decir entonces, porque eso parece una contradicción. No, yo te voy a decir cómo se vive irreprensiblemente. Yo te ofendo ahora hablando, no me doy cuenta, sigo hablando y antes de terminar Dios me dice, mira, ofendiste la audiencia. Entonces, si yo no hago nada con eso, yo soy irreprensible. Si yo caigo en cuenta, le digo, bueno, gracias Señor por siempre. Amados, mira, antes de irme yo quiero reconocer que yo les ofendí, yo quiero pedirle perdón antes de irme, lo lamento, ya yo soy irreprensible otra vez. Entonces, ¿qué es lo que implica irreprensibilidad? Que yo lidio con mi pecado, cada vez que lo veo, cada vez que se me señala, ya sea por Dios o por otros, yo lidio con mi pecado honestamente, y a mí me gusta usar una palabra para mí, brutalmente. No lo oculte, no lo pintes, no lo disfraces, es lo que es. A eso es que Pablo se está refiriendo, porque vivir sin pecado es imposible. Pero tú puedes pasar de ser reprensible a ser irreprensible. Ok. Esa persona procura y exhorta a caminar de una forma digna del llamado que ha recibido. 2:12, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Algunos de ustedes saben que hicimos por su casa en México el año pasado y el tema era un siervo digno de su llamado, una vida digna de su llamado. La palabra digna en el griego clásico se usaba para referirse a una balanza que estaba perfectamente equilibrada. Entonces lo que Pablo me está diciendo, vive a la altura de tu llamado, o sea, equilibra la balanza. Si tu llamado está a esta altura, ¿ok? Tú no puedes vivir a esta altura, porque eso no es digno, de hecho es indigno. Tú tienes que vivir a la altura del evangelio, del llamado que recibiste. Y entonces la balanza luciría de esta forma, equilibrada. Eso es lo que se requiere de ti y de mí. Ese es mi llamado. Eso no es una opción, eso es una obligación. Y Pablo dice que él se dio a ellos, le dio la enseñanza, le dio su vida para facilitar, ayudarle a que ellos pudieran vivir de una forma digna de su llamado, para ayudarle a entender qué es lo digno a la hora de honrar el evangelio, a la hora de vivir para la gloria de Dios. Todo lo demás es indigno, es ingrato si no respondemos de esa forma. Por eso es que cuando él escribe a los romanos, que le dice presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra adoración racional, Pablo lo que está diciendo es, esto es lo único lógico, lo único racional lógico que tú puedes hacer después de haber escuchado de toda la forma que Dios te bendijo, es responder de una manera que tú ofrezcas incluso tus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, porque estamos vivos, no el animal que se mataba. Santo, porque eso es como camina. Agradable, porque Dios está complacido. Pablo dice, todo lo demás que tú hagas es irracional, no se entiende, no está a la altura, es indigno. A eso es que se nos está llamando. Esa persona entonces enseña a otros a vivir de esa forma, a responder de esa forma, porque ha entendido el precio que se pagó por él, ha entendido la humillación de Cristo,
ha entendido lo desmeritado, si puedo usar la palabra, que Él era, que Él es, y sin embargo Dios lo ascendió a los cielos. Ha entendido que Cristo fue a la cruz y derramó una sangre y pagó un precio, el precio más alto que se podía pagar por Él cuando era enemigo de Cristo. Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Cristo, Él fue y se ofreció, Él fue y murió por nosotros. Por la magnitud de la causa, por la santidad del Espíritu que vive en Él, esa persona de forma racional, habiendo entendido todo eso, responde de esa forma que estamos hablando y entonces ha respondido para su gloria. Eso es como es. Pero todo eso, cuando tú vives así, viene acompañado de un sentido de paz, de propósito, de dirección, de satisfacción, de realización, de esperanza. De manera que tú puedes decir con Pablo, no me importa si vivo o muero, lo que quiero es que cualquiera de las dos resulte para su gloria. No importa si permanezco aquí 20 años más o me voy en 20 horas, lo único que quiero es que ambas cosas ocurran para su gloria. Pero para hacer eso yo tengo que renunciar a mí mismo. Lo increíble es que nosotros no hemos entendido el llamado. Oye lo que Cristo dijo, lo he estado enfatizando mucho, ya Katy debe estar cansada de oírlo, porque lo he enfatizado casi cada vez que hablo últimamente. Cristo está hablando de las multitudes. Ustedes son las multitudes, vamos a suponer, yo soy Cristo. No lo soy, recuerda, pero es una ilustración. Y Cristo dice lo siguiente: si hay alguno aquí en esta multitud, en este grupo, que quiere seguirme, o sea, no me están siguiendo, oye, esto es lo que tiene que hacer. Déjame decirte por dónde comienza. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y después sígame. ¿Cómo fue? Que tú no puedes comenzar a seguirme con el yo vivo. O sea, el yo es un problema para tú seguirme. Eso fue lo que pasó cuando Cristo comenzó a hablar, a llamar a la gente que le siguiera, y uno viene donde le dice, Señor, mira, yo tengo a mi padre todavía vivo, déjame ir a atenderlo y después que él muera, entonces yo vengo y te sigo. Cualquiera cree, y Cristo le dijo, cualquiera que mirando hacia atrás pone la mano en el arado no es digno de seguirme. Cualquiera cree que Cristo estaba siendo insensible, porque a lo mejor el padre estaba muriendo, así que Cristo le estaba diciendo, bueno, ahí mismo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro que son muertos todo el que no conoce a Dios. Pero lo que en el contexto, lo que él le estaba diciendo es, mira, mi papá todavía está vivo, pero no es que se está muriendo, no, que él está vivo. Déjame ir a trabajar con él, y cuando él se muera, en 10, 20 años, en 15, cuando él se muera, cuando ya él no esté, yo entonces te sigo. Y Cristo le dijo, bueno, si tú vas a decidir por tu papá sobre mí, tú no eres digno de seguirme. Entonces ahora tú entiendes, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no la de él, la tuya, cada uno tiene su cruz, y tu cruz no es, en mi caso, yo tengo diabetes por más de 50 años, esa no es mi cruz. No, es una consecuencia natural de vivir en este mundo. Mi cruz es el llamado que Dios me haga y cómo lo voy a cumplir en mi vida. Cúmplelo y llévalo a cabo para mi gloria. Ese es mi cruz. Entonces, ok, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces Cristo dice, tú estás dispuesto, ok, ahora tú puedes seguirme. De lo contrario, no comience porque te va a quedar a mitad de camino. Y eso fue lo que le pasó a muchos de los que comenzaron con Cristo, que con mitad de camino dijeron, pero es de esto que se trata. No, así no, yo creo que era otra cosa. Pedro le preguntó a Cristo en un momento dado, ya voy cerrando, pero le preguntó a Cristo en un momento dado, Señor, nosotros hemos dejado casa, familia, atrás, por causa del Evangelio. What's in it for me? ¿Sabes lo que le dijo? ¿Qué hay para nosotros? Literalmente, ve y léelo, que las palabras son un poquito diferentes, pero eso es. O sea, yo no sé cómo ustedes lo dirían en Panamá. En Santo Domingo diría, dame lo mío. Y Cristo condesciende, le dice, ¿sabes qué? No hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, que no reciba en esta vida y en la venidera 100 veces más. Eso no es prosperidad material. No, lo que Cristo estaba diciendo es, tus necesidades
yo las iré cubriendo de manera sobrenatural, de tal manera que tú vas a recibir en esta vida en la que viene bendiciones que tú jamás hubiese podido soñar o imaginar. Pero nosotros convertimos eso todo en dinero. El Señor prometió prosperidad. No, la única vez que Cristo como que habló muy directamente acerca del dinero, Él dijo, tú no puedes amar a dos señores, tú vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Nadie puede amar las riquezas y a mí al mismo tiempo. Que tú vas a aborrecer uno o tú vas a amar al otro y vas a amar al otro. Entonces, ¿cuál de los dos? Pero hay una promesa, lo que Dios está diciendo, oye, tu sacrificio tiene promesas y las promesas están garantizadas. Yo soy la garantía. Y yo te puedo decir, hermanos, nosotros vivimos en Estados Unidos, tenemos prácticas exitosas, nosotros dejamos todo eso y hemos recibido 100 veces más en esta vida. Y como Cristo lo prometió, esperamos recibir 100 veces más en la venidera. Pero las mayores bendiciones que yo he recibido no son monetarias, aunque Dios nos ha bendecido de esa manera también, pero no son ni se acercan a lo monetario. Son todo tipo de otras bendiciones que tendremos que hacer otra conferencia para hablar de ello. Pero nada, gracias otra vez por la oportunidad de conversar. Me pidieron que justamente lo pudiera hacer de esta manera, conversatoria, que no sea un sermón ni mucho menos. Y esa es la idea. Pero esto de que hemos hablado es real y se puede. Tenemos que crecer en esa dirección. No estamos ahí como Pablo estuvo, pero yo quiero ser un Pablo en el día de mañana. De manera que otros puedan venir al Evangelio, creer en el Evangelio, vivir para la gloria de Dios y que en el cielo podamos decir, wow, valió la pena. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, gracias por el ejemplo de un Pablo y de otros. Gracias por hermanos que están aquí, que en el día de mañana yo quiero creer, tú lo vas a usar mucho más en la medida en que ellos vivan para tu gloria, exhiban el Evangelio tallado en ellos. Sé con sus líderes ahora, Señor, de una forma muy especial y permite que ellos puedan caminar la línea estrecha, de manera que ellos no se desvíen ni para la derecha ni para la izquierda. Que ellos recuerden tus palabras para Josué y la promesa de éxito cuando le dijiste que esta ley que yo te mando hoy, que con eso él terminó diciéndole, no te desvíes de ella ni para la derecha ni para la izquierda, porque entonces prosperarás en todos tus caminos. Que el éxito definido por ti es la gloria tuya, el vivir para tu gloria, el vivir en sumisión, y que de esa manera nosotros podamos experimentar el éxito espiritual y nos olvidemos del éxito terrenal. Hemos orado, hemos enseñado, hemos venido aquí para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.